aquí también, así que cualquier cosa me dices, Carlos. Feel Me free gustaría. nomás. Feel free. Ahí que está de cumpleaños tiene que Si preparar no, no, yo apago cositas. la cámara y Ya, te dejo el audio abierto y te voy escuchando. Y... muy bien, muy bien. Ah, la Jackie no me dejó Jackie, ¿me puede poner como coanfitrión igual, por si acaso? Jaime, estás como panelista. Sí, No, coanfitrión. al tiro. Te pido un favor. Listo, Jaime. Ya, gracias. ¿Está ahí en la universidad o en casa ahí? Estoy en mi casa, Ah, mira, aquí en la piecita de la pega. oficina. Sí, Está, claro. filete. Sí. O sea, evolucionó esto, originalmente no era, Ah, ya lo fuiste tenía un adaptando. desorden aquí de cajas, pero la pandemia actuó Ahora aquí. sí. Ya, bueno, vamos a dar comienzo entonces, profesor, a este coloquio del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Estamos hoy día en un coloquio que se enmarca en la línea de sensibilidad al estrés, en ese ámbito. eh, Debido a nuestra relación, profesor, yo lo invité, aunque yo sé que sus temas no son tan conectados con el estrés, pero siempre hemos tenido una afinidad y sobre todo con lo que tiene que ver con las interacciones humanas, y yo creo que es un tema que se conecta mucho también a su vez con el programa de doctorado. Nosotros tenemos una idea de situar, ¿no es cierto?, los estudios del desarrollo y las trayectorias del desarrollo en un marco general que llamamos la mente interpersonal. Y ahí lo que tú trabajas, la verdad es que es bastante afín y muy convergente y coherente con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día estoy muy contento de presentar al doctor Carlos Cornejo, a quien conozco ya hace varios años. Tuvimos una oportunidad muy fructífera ahí de colaboración en el grupo de Fondesit, ahí nos conocimos y entablamos una relación muy positiva, desde ahí que generalmente colaboramos en actividades, ¿no es cierto?, como esta. El profesor Cornejo es doctor en filosofía, ¿no es cierto?, en la Universidad de Colonia, Alemania. Es psicólogo también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente es, bueno, profesor titular de esta escuela de psicología de la Universidad Católica. El profesor Cornejo es un destacado psicólogo de nuestro país que ha hecho aportes inconmensurables a la investigación desde su área y bueno, es reconocido como un referente, por supuesto, en nuestra disciplina y desde otras disciplinas también se ha valorado mucho su trabajo, así que eh, estamos muy agradecidos de tu presencia, Carlos. La verdad es que, como te lo he dicho otras veces, siempre es un orgullo poder contar con tu apoyo. Y hoy día el profesor Cornejo nos va a presentar una conferencia que titula Macrocoordinaciones y microcoordinaciones en la interacción humana cotidiana. Nada más ni nada menos. Eh, Así que, Carlos, bueno, reiterando mi agradecimiento, te dejo la palabra. Y bueno, varios de los estudiantes ya están aquí como panelistas, así que si desean, pueden interrumpir, quizás no es la mejor palabra, como levantar la mano, ¿verdad? Y comentar, preguntar, opinar respecto de lo que el doctor Cornejo vaya presentando. De todas formas, igual va a haber un tiempo hacia el final donde podemos conversar y tener una charla ahí con el profesor Cornejo. Profesor. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación, por la
presentación tan conceptuosa que usted siempre hace. Eh, y claro, también estoy muy contento de verte a ti y ver tus alumnos del programa, ver cómo ha ido creciendo en importancia, en número de personas y en visibilidad. Son cosas como positivas que ocurren en el paisaje nacional de la investigación en psicología. Así que nada, estoy muy contento y agradecido de la invitación. Bueno, yo quiero hacer una presentación focalizada en un par de estudios recientes que hemos hecho en el lenguaje, interacción y fenomenología. Y sin más, voy a proceder a compartirles la presentación. Y Súper, se titula... se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto, ya. Bueno, cualquier, digamos, inconveniente que tenga la presentación sobre el audio, hay un par de videos, no mucho, pero hay como 2 videos. Entonces, si hay problemas con el audio, me avisan y podemos arreglarlo. Ok. Ok, entonces, macro coordinaciones y micro coordinaciones en la interacción humana cotidiana. Quiero partir focalizando qué exactamente es lo que vamos a tener como objeto de estudio en esta investigación. Y antes de entrar en las definiciones, quiero que veamos un pequeño video que no tiene audio, así que no se preocupen por eso. Perfecto. Aquí. Bueno, en este pequeño video ustedes pueden ver, en el caso aquí del deporte, es muy evidente cómo ocurre eh, que muy a menudo uno es capaz de ver que hay movimientos coordinados entre las personas que forman un mismo equipo, ¿no? Estos son evidentemente actividades de mucho ejercicio, mucho entrenamiento, y donde uno puede ver esta sincronía o ritmicidad que ocurre en los movimientos de las personas. Y esto es no solo un fenómeno que uno puede observar en deportes de alto rendimiento, sino que también lo puede observar en eventos cotidianos, como por ejemplo, en este caso, soy yo con mis 2 hijas hace ya algunos años, y, y Isabel, que es la más chiquitita, estaba mirando esta escena, digamos. Entonces, esto es una experiencia cotidiana de todos ustedes. Cuando uno hace ciertos movimientos, ciertas acciones, hay una especie de envolvimiento, un involucramiento de las personas que están dentro, participando de esta actividad o entendiendo esta actividad. Y ese involucramiento se traduce en ciertos movimientos que de alguna manera son sintónicos o son simpáticos con la actividad que se está presenciando. En este caso, la mano de Isabel no se alcanza a apreciar a lo mejor tanto porque es una foto, pero está en movimiento, digamos, y su movimiento es básicamente eh, eh, sincrónico con el movimiento que se está observando acá, que es su hermana saltando arriba de una cama elástica. Em, Otras veces, este fenómeno de coordinación interpersonal ocurre que es un poco más sutil. Es decir, en el caso de los basquetbolistas y otros movimientos que uno puede ver en la vida cotidiana, es evidente que las personas se mueven, asienten, se desplazan de una manera más o menos visible al ojo humano. En otros casos, es un poco más sutil la presencia de este tipo de fenómenos. Y quiero que vean este video que sí tiene audio, em, y lo comentamos enseguida. Acuérdate que son más, las segundas corcheas son más pianos. ¿Cachai? Ok, ¿pudieron escuchar? Sí, se escuchaba perfecto. Sí. Ya, ok, perfecto. O sea, son más pianos, le dijo. Muy bien, muy bien.
Es algo que no dije, pero un pequeño comentario como de orden. Le pedí a Jacqueline que nos dejara en modalidad panelista a todos los presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer ahora, digamos, en el momento que se está, que estoy explicando el concepto. No es necesario, quiero decir, también podemos dejar un espacio al final para preguntas, pero no es necesario que se guarden las preguntas si es que consideren que es pertinente hacerla durante la presentación. Ok, quiero mostrarles de nuevo la secuencia. Acuérdate que son más, las segundas corcheas son más pianos. Bueno, voy a tenerla acá. Evidentemente el de la derecha es el profesor, el de la izquierda es el aprendiz y está diciendo, acuérdate que las segundas corcheas son más piano, ¿no? Y interpreta el motivo 2 o 3 veces. Y acá lo interesante es que ustedes pueden ver cuando el profesor toca, ¿no? Realiza el motivo, el alumno que está observando la pauta, el pentagrama, realiza un movimiento que es como si estuviera tocando la guitarra, no la está tocando, y ese movimiento se expresa también en el rostro, ¿no? En las cejas, en el movimiento. Entonces hay una especie como de sincronía en los movimientos de ambos. Eh, y este movimiento es visible, pero si ustedes avanzan un poco cuando ven la segunda repetición, aquí ya un poco más sutil, lo voy a pasar varias veces para que ustedes vean. Si ustedes se fijan en las cejas del muchacho que es el aprendiz acá, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Se vuelve a repetir un movimiento que es sincrónico con lo que está el profesor tocando. ¿Lo ven o no? Sí, ¿Sí? ¿Se muy, ve? Ya. muy sutil se ve. Muy sutil, muy sutil. Ahora, si ahora lo exijo todavía más, o sea, le exijo más a la máquina y al monitor que cada uno de ustedes tiene, fíjense en la mano izquierda del chiquillo. Esto es mucho más sutil, yo lo veo más o menos bien acá en mi monitor, pero es más difícil que ustedes lo vean. El punto es que también, si ustedes ponen una lupa en la mano también se mueve al momento en que está reproduciendo el sonido. Voy a tirarlo una última Acuérdate vez. que son más, las segundas corcheas son más pianos. ¿Cachai? Ok, el punto y la moraleja de esta segunda, de este video y la segunda repetición del motivo musical es que muchas veces pasa que estas coordinaciones o sincronías que ocurren espontáneamente en las conversaciones humanas son menos visibles o son más difíciles de percibir al ojo, al simple ojo humano, ¿ya? Entonces, en algunos casos, como asentir con la cabeza o moverse coherentemente con el otro, puede ser muy evidente, pero en otros casos, como la mano o la subida de ceja o pequeños movimientos que uno hace, son más difíciles de percibir. Entonces, ese fenómeno, aquí en esta lámina yo presento algunos de los múltiples términos técnicos que se han usado para referir a este fenómeno, a esta familia de fenómenos, ¿no? Como sincronía, mimicry, espejamiento, alineamiento, entrainment, coordinación, etc. Aquí hay una definición general, tal vez la más antigua que existe, de Alan Kendon, del año 70, que dice: cuando un hablante está hablando y se está moviendo, el oyente también se está moviendo, es posible que esté sentado en forma aparentemente tranquila, sin hacer ningún movimiento gestual particular, pero aún así está moviéndose, o está moviendo sus manos, su cabeza, moviendo sus ojos o pestañeando, ¿sí? El fenómeno ha sido estudiado con múltiples tecnologías, con diversos instrumentos. Acá hay una pequeña imagen que resume un poco los principales métodos que se usan. Por si a alguien le interesa, hay un paper nuestro que explica de dónde saqué exactamente esta lámina.
y que evidentemente lo puedo compartir si es que a alguien le interesa. Pero básicamente hay tres grupos de técnicas que son técnicas de video, ¿no? Técnicas de rastreo de movimiento y técnicas psicofisiológicas y neurofisiológicas. En el primer caso no es simplemente grabar video y estudiarlo así como frame by frame o marco por marco, cuadro por cuadro, sino que hay sistemas de codificación conductual y más recientemente hay sistemas automatizados de análisis de video. ¿Ya? En el caso de la captura de movimiento hay una serie de tecnologías bastante recientes que se han desarrollado mucho en los últimos años, entre otras los acelerómetros que están metidos en todos nuestros celulares, ¿no es cierto? Para sacar la brújula, qué sé yo. Cada celular tiene por lo menos un acelerómetro para identificar posición. Hay potenciómetros, electrogoniómetros y una serie de otras técnicas, una de las cuales que es la que yo voy a mostrar acá más en particular, que es la captura de movimientos en base a cámaras ópticas, que es Optical Motion Capture, que es la técnica que nosotros usamos en el laboratorio. Y por cierto también hay, más recientemente, técnicas neurofisiológicas y psicofisiológicas y que han evidenciado, se han usado para estudiar sincronía, por ejemplo, del tono vagal, sincronía en la tasa cardíaca o y a nivel neurofisiológico se ha usado hiperscanning o con el electroencefalograma, digamos, 2 o 3 o más personas usando al mismo tiempo una gorra y de alguna manera hay cálculos que permiten identificar la existencia de ciertas sincronías, pero esta vez a nivel neural. Entonces, evidentemente es un fenómeno que tiene varios niveles de análisis y depende de la técnica que uno use, qué es lo que va a predominar. Ahora, muy gruesamente hablando, este fenómeno en la coordinación ha sido estudiado, por decirlo así como esquemáticamente, ha sido estudiado tanto como variable dependiente como variable independiente. Cuando uno la estudia en tanto variable dependiente, la pregunta que surge es cuáles son los factores psicosociales o individuales o contextuales que impactan sobre esta coordinación, ¿no? Y lo que sabemos en función de la literatura existente es que aumenta esta coordinación entre las personas o la probabilidad de ver este tipo de fenómenos cuando hay competencia social, o hay motivos sociales, o hay atractivo físico entre los interactuantes, o hay preocupación acerca de la evaluación social, y al revés, tiende a desaparecer o a bajar cuando hay desórdenes de ansiedad, déficit sociocognitivo o algún déficit en el espectro autista. También se han estudiado variables contextuales que modulan esta existencia o inexistencia o grado en que aparece esta coordinación, como por ejemplo se sabe que cuando las interacciones son no conflictivas o son afiliativas tienden a aparecer más este fenómeno de coordinación. Se ha estudiado, por ejemplo, en el campo de la psicoterapia, digamos, como cuando existen ciertos vínculos terapéuticos un poco más fuertes, se aparecen más fenómenos coordinativos. Y al revés, cuando ciertas interacciones sociales son de alguna manera se introduce en ellas algún factor de disrupción social entonces tiende a verse afectada la cantidad y la intensidad de esta coordinación mutua. Y al revés, cuando ha sido estudiada como en el fondo, si nosotros manipulamos la coordinación como variable independiente, es decir, hacemos que las personas se coordinen, ¿ya? Esto es, artificialmente inducimos que personas se muevan conjuntamente. También hay estudios que han hecho, hartos estudios que han hecho eso, particularmente el campo de la teoría de sistemas complejos. Y se ha visto que cuando las personas son inducidas a moverse conjuntamente, aun cuando no se conozcan, eso produce un impacto sobre la afectividad.
en términos de que aumenta el afecto positivo, la confianza, la sensación de pertenecer a algo común, de parecerse y otras variables de ese tipo. También se ha visto en el caso de niños que el moverse conjuntamente, particularmente con un adulto, genera prosocialidad en ellos, o sea, una tendencia a ayudar, y lo mismo se ha encontrado en adultos. Ahora bien, el punto está en que cuando tú manipulas la coordinación y haces que las personas se muevan conjuntamente, de alguna manera introduces una artificialidad en el movimiento natural de las personas. Y desde el otro lado, desde otro punto de vista, cuando tú estudias la operación, emergencia de la coordinación como una variable dependiente, lo que tú esperas es que esta coordinación aparezca de una manera espontánea cuando las personas están haciendo ciertas actividades naturales o sociales, digamos, que se producen espontáneamente. Entonces, tenemos aquí una concepción de coordinación que difiere según tú enfatices su carácter emergente natural, o si tú propones que la coordinación es más bien un fenómeno que se puede inducir artificialmente, ¿ya? Esto genera un problema de una disyunción en términos de validez ecológica, porque si tú enfatizas el carácter artificial de la cooperación, tú puedes llegar a hacer estudios donde realmente el tipo de actividades son muy, muy distintas a las actividades que uno se puede encontrar en la vida cotidiana. Como por ejemplo, aquí hay dos estudios más bien clásicos del ámbito de la teoría de sistemas complejos, donde tienes a dos personas que están puestas lado a lado, cada una con un péndulo, y tienen que hacer la tarea de hacer un movimiento conjunto, cada uno con un propio péndulo, ¿no? Y se sabe que ese tipo de actividades tiene consecuencias en la interacción entre las dos personas. Otro ejemplo, el de abajo, son dos personas que son puestas lado a lado en una mecedora. Entonces tienen que mecerse, digamos, conjuntamente. Ese tipo de actividades tiene la gran ventaja de que son muy bien controladas en términos experimentales, y por lo tanto tú puedes hacer un cálculo mucho más fácil, más preciso de la coordinación, pero por otro lado tiene la desventaja de que no es exactamente el tipo de actividad natural que uno espera o que uno observa en la vida cotidiana. Con ese trasfondo, en el laboratorio que dirijo ahí en la Escuela de Psicología de la Católica, de interacción, lenguaje, interacción, fenomenología, lo que nosotros hacemos es, con una tecnología de captura de movimiento, generar un espacio donde las personas desarrollan ciertas conversaciones seminaturales. Digo seminatural porque son conversaciones naturales, espontáneas, pero más o menos dirigidas por nosotros desde fuera. Nosotros proponemos los temas muchas veces o los hacemos leer un pequeño cuento, y entonces las personas conversan. Y lo que se observa en ese tipo de estudios es algo parecido a lo que ustedes van a ver acá. Estábamos en una casa de cerradura en el tercer piso, y de hecho para subir se empezó la escalera. Sí. En una casa, bueno, adentro era como de madera, y un ventanal gigante así, y toda la cuestión. Estaba durmiendo, a mí se me ocurrió ir al baño, que siempre me levanto en la noche, y no sé por qué se apaga la luz. O sea, no, estaba apagada y yo no veía nada. Pero estaba con el lente de contacto y yo me dormía con los lentes. Ah, ya. Sí. Entonces, de repente se prende sola y aquí espiritualizada. Dije, me están penando la cuestión. Fui al baño rápido, volví rápido. Me acosté y empezó el terremoto. Empezó despacito, y a mí no me dan nada los terremotos. ¿Por qué se prendió? No sé, pues nunca supe. La cuestión es que empezó a temblar despacito y yo, quieto no, porque estaba esperando a que se pasara. Ok, aquí esta es una conversación cualquiera que grabamos hace algunos años, es un poco para que ustedes se hagan una idea, comillas, qué es lo que ve la máquina. En realidad la máquina no ve nada, evidentemente, pero lo que uno
realiza es generar un setting de conversación donde hay dos personas que desarrollan una conversación como la que ustedes escucharon. Y con el equipo de captura de movimiento uno puede identificar ciertos marcadores que son estos puntos que aparecen en el cuerpo de las personas. Y la gracia es que tú puedes calcular con muchísima precisión el movimiento a través del tiempo de cada uno de esos puntos. De tal manera que tú puedes calcular con mucha precisión cómo es el movimiento coordinativo de dos personas en una cierta condición de conversación que tú evidentemente puedes ir manipulando. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, aquí les voy a mostrar otra conversación de dos chiquillos que están hablando y van a desplegar un fenómeno de sincronía espontánea y les voy a mostrar primero cómo uno lo ve. Estas son las dos imágenes están contrapuestas porque son dos cámaras, ¿ya? Pero en realidad las dos personas están mirándose frente a frente. Vale, ¿qué debió si me bañara ni siquiera un día, una hora? Ahí está en cámara lenta. Este tipo de fenómenos ustedes lo habrán visto más de alguna vez en su vida cotidiana. Vale, ¿no? ¿Qué debió si me bañara ni siquiera un día? ¿No? En que ven que espontáneamente una persona se mueve y el otro la acompaña, digamos. A veces el que está escuchando se adelanta, puede incluso adelantarse, otras veces aparece en forma muy simultánea, otras veces el que está escuchando despliega movimientos un poco más tardíamente, ¿no? En este caso, vamos a ver acá cómo se ve esto cuando yo tomo este segmento y lo llevo al cálculo que nosotros hacemos. Bien. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. todo bien, gracias. Ya. Ok, perfecto. Ya, que aquí vamos a poner primera, ¿ya? Y vamos a empezar a subir la curva, la cuesta, hacia Farellones. Básicamente lo que ustedes ven a la izquierda es la secuencia de lo que ustedes acaban de ver en tres momentos, ¿no? En tiempo 0, 1.6 segundos y 3.1 segundos después, ¿ya? Y que toscamente un poco nosotros pusimos una flecha un poco para que ustedes recuperen el video que acaban de ver. Ahora, lo que ven a la derecha es el tipo de gráfico donde nosotros resumimos exactamente el evento que ustedes acaban de ver, ¿ya? Entonces tengo que explicar para que ustedes entiendan los resultados que enseguida les voy a ir mostrando. Necesito que entiendan algunas características generales de este gráfico. Primero, que es un cálculo de correlación cruzada que se llama, ¿ya? La correlación cruzada es fundamentalmente la correlación que todos ustedes conocen, que es la correlación de Pearson punto a punto, ¿no? En que tienes dos variables y tú calculas cuán covariadas se comportan esas dos variables. Ahora, el punto está en que si ustedes lo piensan dos veces, uno no puede hacer una correlación punto a punto porque este es un fenómeno que se atraviesa el tiempo. O sea, hay una variable temporal que atraviesa el movimiento de las personas. En este caso son aproximadamente 3 segundos de interacción que estamos mirando. Entonces, esto se traduce en que yo puedo tener a dos personas que se mueven exactamente al mismo tiempo, ¿sí? En ese caso probablemente tendría una correlación alta, pero puede suceder que si yo estoy hablando, yo muevo los brazos y quien está escuchando también los mueve, pero no inmediatamente al mismo tiempo. O sea, no en forma simultánea, sino un poco dilatada en el tiempo. Esto es muy usual, ¿ya? Típicamente, cuando ustedes lo piensan desde el punto de vista de sentido común, el que escucha se mueve menos que el que está hablando, por un lado, y por otro lado, el que escucha se mueve después del que está hablando. Entonces, si yo estoy hablando y hago un gesto así, qué sé yo, abro los brazos, probablemente el que está escuchando también lo va a hacer, o algo similar, o algo simpático con ese movimiento, pero después de mí, ¿no? Después de mí como hablante. Entonces,
podría ser eso, podría ser movimiento simultáneo, podría ser con una cierta dilación de tiempo, pero también podría pasar, y esto sucede más a menudo de lo que uno sospecha y piensa, que también el hablante sigue al oyente. ¿Ya? Esto es que muchas veces sucede que el hablante se acopla o se adapta a los movimientos que está observando en el oyente. Y en ese caso lo que yo observo es que la correlación sube, sí, pero sube en una dirección distinta a la esperada. Digamos que en el caso del gráfico que estoy mostrando acá, todo lo que está con tiempos positivos desde cero, digamos, el tiempo cero evidentemente es la correlación perfecta simultánea cuando dos personas al mismo tiempo se mueven. Los tiempos positivos son tiempos que indican todos los movimientos donde el que está, por así decirlo, imitando el movimiento es el que escucha. O sea, el oyente sigue los movimientos del hablante. Todo lo que correlaciones que ustedes ven acá son movimientos imitativos, por así decirlo. Y los movimientos de la parte izquierda del gráfico son los movimientos en los cuales es el oyente el que dirige los movimientos. O si ustedes quieren verlo al revés, son los movimientos que hace el hablante imitando al oyente durante una conversación. ¿Ya? Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. ¿Sí? Ya. Sí. Ok. Y otra variable tengo que explicarles que es muy importante, y es que en nuestro cálculo nosotros hacemos un indicador de una distinción entre si la correlación es, digamos, positiva o es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las correlaciones que ustedes van a ver hacia arriba, en este caso, por ejemplo, más o menos 200 milisegundos antes del cero, alcanzando más o menos 0.5, hay un pic de correlación donde el hablante sigue al oyente, ¿ya? Y esto se extiende hacia acá. Bueno, este movimiento que está acá es un movimiento que nosotros llamamos especular. Es un movimiento donde las dos personas se mueven como si estuvieran en un espejo. Me explico. Cuando tú estás frente a un espejo, si tú te mueves hacia la izquierda, la imagen te sigue. Es decir, la imagen sigue hacia su derecha, por así decirlo. Cuando tú estás frente a una persona, puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, si tú te mueves hacia un lado, la imagen sigue ese mismo movimiento. Si te mueves al otro lado, la imagen sigue hacia el otro lado. Pero hay ciertas ocasiones en las cuales, piensan en el tenis, en el ping-pong, por ejemplo, donde si tú te mueves a la izquierda, el que está al frente tuyo también se mueve a la izquierda. Por lo tanto, se genera la imagen contrapuesta, donde, al igual que en el tenis, si uno va hacia un extremo, el otro va hacia el otro extremo. ¿Se entiende? Entonces, cuando la curva va hacia arriba, eso es una imitación especular. Cuando la curva va hacia abajo, es una imitación de tipo anatómica, que se llama, que en el fondo hay una réplica anatómica de la imagen del otro, y por lo tanto los movimientos no son como un espejo, ¿ya? O sea, si yo me muevo frente a un espejo, la imagen me va a seguir y no va a jugar no estoy jugando tenis, por así decirlo, como imagen en el espejo, ¿no? Si tú estás en el tenis, los movimientos son como contrapuestos, muchas veces altamente coordinados, pero están contrapuestos, ¿ya? Entonces, explicadas esas variables, quiero que volvamos a ver la imagen, un poco teniendo esto en mente. Aquí está. Vale, ¿qué debió si mañana? Entonces, si ustedes ven acá la imagen con detención, lo que nos dice el gráfico es que el señor que está escuchando, que es el de la derecha, el que está hablando el de la izquierda, muy tenuemente, esto no es visible al ojo tan fácilmente, pero el que está a la derecha se mueve levemente, ¿sí? Casi simultáneamente, ¿no? Pero, de acuerdo a nuestro gráfico, ¿fijan? De acuerdo a nuestro gráfico, lo que nosotros vemos es que el movimiento sí es fuertemente simultáneo, pero hay un leve retraso, digamos, en el sentido de que es
oyente el que está liderando el movimiento y es el hablante el que está siguiendo al oyente, aunque con una fracción de más o menos 200 milisegundos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver con este tipo de gráficos es una descripción muy precisa, muy aguda, de coordinaciones que no son inicialmente visibles al ojo humano, como son las coordinaciones del básquetbol, los que vimos en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, les quiero mostrar ahora dos estudios muy recientes. Este es un estudio, el primero de ellos es de diciembre del año pasado. Son aspectos positivos que tiene la pandemia, que uno tiene más tiempo para escribir cosas, digamos. Y en este estudio, en particular, lo que nosotros quisimos preguntarnos es qué es lo que pasa con las coordinaciones de tipo espontánea versus las no espontáneas, ¿ya? En particular, aquí les voy a mostrar un experimento en el cual hay niños de 14 meses de edad interactuando con adultos o con un adulto en particular. Pero aquí lo relevante de donde quiero extraer una de las conclusiones de la presentación de hoy es cómo tú puedes comparar cuán distintos o cuán similares son las coordinaciones que se producen espontáneamente, como las que estamos viendo acá, versus aquellas que son no espontáneas, o sea, que son deliberadas. Dicho de otra manera, cuando tú artificialmente realizas movimientos para coordinarte con, en este caso, con el niñito o niñita de 14 meses. ¿Ya? Entonces, el setting es más o menos este. En una condición, las personas, los niños, digamos, frente a un cuentacuentos, la cuentacuentos le cuenta un cuento, y aquí estamos registrando coordinaciones de tipo espontánea, evidentemente. Y un segundo, no está acá. La otra condición, que es la condición artificial, es una condición en la cual no hay mesa, no hay un cuento, sino que simplemente la persona que cuenta cuento, no es cuentacuentos, sino que es el adulto, está frente a otro adulto que tiene al niño o a la guagua, en este caso, en una especie de arnés, un canguro. Entonces, los dos adultos se mueven. No es el niño o niña la que se mueve, sino que son los dos adultos, y la persona, el adulto que tiene al niño en el canguro, se mueve sincrónicamente junto con el otro adulto. ¿Ya? Entonces ahí tienen las dos condiciones. Tienen una condición de coordinación espontánea, en la cual un niño se le cuenta un cuento, y la condición no espontánea, en la cual el niño es montado sobre un arnés y hay dos adultos que se mueven conjuntamente, y el niño, por lo tanto, o niña, es tomado, arrastrado o en el movimiento del adulto. ¿Qué pasa cuando ustedes comparan los dos tipos de movimiento? Bueno, hay una curva tremenda de grande, ¿no? Que es muy alta, ¿no? cerca de punto 8, que es la curva azul o celeste, que es justamente el movimiento no espontáneo, y donde, como ustedes ya saben, está exactamente centrada en el cero. Esto es, el movimiento no espontáneo de coordinación entre dos adultos que están moviendo a un niño y que se mueven conjuntamente, no solo es altísimo, sino que además está centrado en el cero. O sea, es una coordinación de tipo simultánea, perfecta. Si ustedes la comparan con la coordinación no espontánea, que es la línea roja de coordinación no espontánea es básicamente despreciable, digamos, ¿no? No es algo que se vea como algo muy interesante de ver. Ahora bien, sorprendentemente, cuando ustedes hacen un cálculo estadístico de qué es lo que pasa con la condición espontánea, ustedes se van a dar cuenta que sí existen diferencias estadísticamente significativas,
a pesar de que el índice de correlación es, es muy bajo, pero dada la cantidad de frames o marcos que la cámara está sacando a través del tiempo, esta sensibilidad estadística se hace mucho más fina, de tal manera que si ustedes hacen un cálculo, va a aparecer como el intervalo de confianza, lo que aparece acá alrededor de la curva roja, ¿no? Entonces está la curva roja que está acá, y este margen que ustedes ven es el intervalo de confianza. Todo lo que esté fuera de ese marco de intervalo de confianza es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ustedes contrastan la coordinación no espontánea con la espontánea, aparentemente pareciera ser de que la espontánea, perdón, no es significativa. No obstante, sí es significativa. Entonces, la gran conclusión que parece indicarnos este estudio es que estamos acá frente a dos fenómenos distintos. Uno es la sincronía o coordinación que uno observa al ojo visible y que típicamente es simultánea o muy cerca del cero y que es de tipo artificial. Y otra cosa distinta son las llamadas microcoordinaciones, o lo que voy a denominar microcoordinaciones, que son estas coordinaciones muy sutiles, permanentes, que ocurren en toda la interacción humana. Entonces, la siguiente pregunta que nosotros nos hicimos en este estudio, en esta línea de estudio, es ¿cuál es la función que tienen estas microcoordinaciones? ¿Para qué sirve? ¿O qué formato tiene? Ustedes, en función de lo que ya les expliqué antes, podrán ver acá que estos son los movimientos que tiene el niño y estos son los movimientos que tiene el adulto durante la lectura del cuento. Interesantemente, los movimientos del niño son de tipo especular, o sea, las imitaciones que hace el niño, coordinaciones que hace el niño son de tipo especular, o sea, como un espejo. En cambio, las imitaciones o coordinaciones que realiza el adulto respecto al niño son, por el contrario, de tipo anatómica. Esto nos llevó a nosotros a la hipótesis de que a lo mejor hay una diferencia en términos de funciones entre los dos tipos de coordinaciones. Dicho de otra manera, podría ser que a lo mejor hay una de estas dos coordinaciones, que es la coordinación de tipo especular, que es más básica, más fundamental y está cumpliendo funciones más bien de tipo afectivo o de vínculo, versus las coordinaciones de tipo anatómica, que son de un carácter un poco más intelectual y probablemente un poco más dilatadas en el tiempo. Para responder esa pregunta, hicimos otro estudio en un artículo que está recientemente publicado con, esta vez, niñitos de 3 años de edad. Y donde justamente lo que hicimos fue tomar dos tipos en un setting muy parecido, pero no igual, donde tenemos un niñito de 3 años, niñita de 3 años, esa que está ahí es la mamá, que está en una posición más discreta, retirada, pero la interacción relevante para nosotros es con la cuentacuentos. Ahora, esta vez la cuentacuentos, las dos condiciones son cuentos, ¿ya? Pero lo que hicimos fue definir un cuento emocional y otro cuento que llamamos referencial o espacial. Este es el cuento emocional. Básicamente tienen que concentrarse, esta es una foto del protocolo que usamos. Son cuentos muy similares en su estructura, donde básicamente en el cuento emotivo la cuentacuentos le cuenta al niño o niña una historia que básicamente se metió a un supermercado y la mamá le pidió ir a buscar pan y buscar un pan y hasta que lo encontraron, ¿ya? El cuento, perdón, estoy hablándole del cuento referencial. El cuento emotivo, lo que va a buscar no es el pan, sino que se le pierde la mamá y va a buscar a la mamá dentro del supermercado. En el cuento referencial es el mismo setting del supermercado, pero va a buscar el pan que se le perdió, ¿no? Entonces, nosotros esperábamos
que en el cuento referencial, donde lo que se va a buscar es algo espacial, o sea, un objeto, que van a buscar el pan, y no lo encuentré aquí, no lo encontré acá, y al final lo encontré en tal pasillo, que en ese cuento fuese a primar un tipo de coordinación de tipo anatómico, ¿ya? Porque no hay un involucramiento de tipo emocional. Y por otro lado, en el cuento de tipo emocional, donde la cuento nos cuenta que en un momento se le perdió la vista a la mamá, entonces empezó a buscar a la mamá dentro del supermercado. Nosotros esperábamos que esa emocionalidad se tradujera en que el niño o niña desplegara una coordinación de tipo especular. Esto es más cercano al campo afectivo que al intelectual. Y efectivamente es lo que nosotros encontramos. Fundamentalmente en la condición emocional, o sea, cuando se le pierde la mamá, lo que existe es una mayor cantidad de coordinaciones de tipo especular, o sea, hacia arriba, digamos, como un espejo. En cambio, la condición referencial, que es cuando se te pierde como un objeto y tú simplemente tienes que imaginarte la situación que se te está describiendo, las coordinaciones que se producen desde el niño hacia la cuentacuentos son más bien de tipo anatómico, o sea, el movimiento es más anatómico que especular. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto, encuentro yo. ¿Sí? No sé, ¿sí? 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 ¿Tienen preguntas, comentarios hasta acá? ¿Seguimos? Sí, Ya. continúa. Perfecto, sigo. Ok. Quiero subrayar algunas conclusiones para ir cerrando y poder dejar un margen de tiempo para poder conversar con más calma. Lo primero, que es evidente a partir de las cosas que les he mostrado, es que hay un tipo de coordinación que es constante entre las personas. Y esa coordinación permanente y constante puede muchas veces no ser visible. De hecho, la mayor parte de las veces no es visible. El tipo de coordinaciones que me estoy refiriendo son coordinaciones que tienen que ver con el movimiento del tronco hacia la otra persona, hacia la izquierda, a la derecha, un poco adelante, un poco atrás. Y cuando tú las filmas con video o tú las observas a simple ojo, posiblemente no las veas. Y lo interesante es que ese movimiento repetidamente aparece una y otra vez en los registros que nosotros hemos tenido oportunidad de hacer. Segundo, que estas coordinaciones, tanto micro como macro coordinaciones, pueden ser simultáneas o incluso anticipatorias. Esto es un poco raro porque uno está acostumbrado un poco desde la tradición de la neurona de espejo y de los estudios de imitación posteriores. Uno está acostumbrado a entender que siempre hay un rol de un actor y hay un rol de un imitador, ¿no? Típicamente los niños son los imitadores y el adulto que hace el movimiento original es el actor. Entonces se asume o se presume de que todo movimiento coordinativo es por definición imitativo, o sea, posterior a un cierto modelo que despliega un movimiento. Lo que nosotros evidenciamos en este tipo de estudios es que, primero, esas sincronías o coordinaciones pueden ser simultáneas, es decir, en tiempo cero, o incluso pueden ser anticipatorias, que incluye aquellos movimientos que yo como hablante hago para adaptarme al movimiento del oyente, ¿ya? Esto puede ser entendido probablemente como un esfuerzo pragmático que hacemos todos los oyentes cuando hablamos de adaptarnos o capturar la atención del oyente. Tercero, mientras la sincronía espontánea revela la aparición de la microcoordinación, ¿no? La sincronía no espontánea o artificial provoca fenómenos de macrocoordinación o que son visibles al ojo humano. Lo que yo he estado enfatizando acá
son los fenómenos microcoordinativos. ¿Por qué razón? Porque esos son los que aparecen espontáneamente cuando uno observa interacciones humanas cotidianas. El problema está en que, como cuarto punto, que el término sincronía cubre los dos tipos de fenómenos con una sola palabra. Entonces, de alguna manera, el término mismo, sincronía o incluso coordinación, parecen cubrir dos fenómenos que, si bien pertenecen a la misma familia, no son exactamente iguales, porque son dos fenómenos que se despliegan a distintas escalas temporales y que tienen una morfología distinta. En particular, en el campo de las microcoordinaciones, lo que yo he tratado de mostrarles es que uno puede hacer una distinción entre dos tipos de coordinación y que aparentemente cumplen funciones distintas. Una es la coordinación como un espejo, ¿sí?, que parece ser más básica, más fundamental, parece que aparece antes en el desarrollo ontogenético, y ese tipo de espejamiento o mirroring parece ser de que prima en interacciones que están guiadas fundamentalmente por el afecto, ¿no?, cuando yo empatizo o estoy en contagio afectivo con otra persona. Por cierto, esto existe también en adultos, ¿no? El punto está en que aparece muy rápidamente en el desarrollo ontogenético de las personas. Y por otro lado, hay otro tipo de coordinación o microcoordinación que aquí denominé anatómica, que es cuando tú te mueves en concordancia con la anatomía de la otra persona, ¿ya? Y cuando tú te mueves en concordancia anatómica con la persona que tienes al frente, tú ya no te mueves como un espejo, sino que te mueves de una forma complementaria con la otra persona que está al frente tuyo. Y ese tipo de coordinación aparentemente cumple funciones de tipo cognitiva o intelectuales, o requiere un involucramiento más cognitivo, a diferencia del mirroring. Y adicionalmente, y por la misma razón, parece que esta coordinación anatómica, hasta donde nosotros hemos estudiado, es posterior en el tiempo, o sea, empieza a surgir posteriormente en el desarrollo de los niños. Finalmente quiero agradecer a los programas que han permitido el financiamiento del laboratorio y de estos estudios que les he mostrado, y también a un conjunto amplísimo de jóvenes chiquillos y chiquillas muy entusiastas que han estado detrás de cada uno de estos estudios. Y finalmente me gustaría parar la presentación acá y escucharlos o dar oportunidad para que pudiéramos conversar un poquito, si es que tenemos tiempo. No sé cómo estamos, querido Jaime, con el tiempo. Estamos súper bien de tiempo. ¿Sí? Ok. Ya, oye, no sé, pues podría a partir yo que ya que estoy aquí. Bueno, súper interesante tus trabajos, la verdad que es un área muy interesante. Yo me conecto con este tema también. En algún tiempo cuando estuve haciendo el doctorado me interesaba mucho el modelo de Scott Kelso de la conciencia, que él lo trabajaba desde los sistemas complejos, pero con este énfasis en cómo los sistemas complejos y el cerebro en particular eran sistemas de coordinación también, tal como un poco tú has estado explicando hoy día. Bien, en ese contexto me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, la primera, tiene que ver con, ¿conoces tú o han ustedes indagado cuál es la relación entre estos factores, ¿no es cierto?, de coordinación y estos distintos tipos de coordinación que tú mencionaste, con la emergencia del lenguaje? Porque el lenguaje uno podría definirlo como una capacidad, ¿no es cierto?, esencialmente coordinativa, ¿no es cierto?, coordinar significados y el lenguaje per se, la prosodia y todos esos elementos que contiene, son elementos de coordinación, ¿verdad? No sé si estoy metiendo la pata, pero un poco eso se me viene a mí como idea. Entonces me imagino que habrá alguna conexión entre estos factores, ¿verdad?, y la emergencia del lenguaje. Y de ahí
quisiera como llevarte a la otra pregunta, que es la pregunta de las diferencias individuales. Es decir, ¿conocen ustedes si hay diferencias individuales asociadas a estas habilidades de coordinación que se pudieran conectar, por ejemplo, con diferencias individuales en la adquisición del lenguaje o incluso de la regulación emocional? Un poco eso, eso como que me hizo pensar mucho tu presentación. Bueno, una de las razones por las cuales yo acepté tu gentil invitación, querido Jaime, es someterme a ese tipo de preguntas, digamos, porque frente a las cuales no sé, la respuesta es no sé, la respuesta corta es no sé, a ninguna de las dos, ¿ah? Pero me llevan a, digamos, estimulan mi pensamiento y claro, las dos cosas tienen mucho sentido. Primero voy a hablar del lenguaje. Em, Hasta el momento, lo único que yo podría decir como basado en la evidencia es que eh, coordinación especular, que ahora que estoy, supongo que cuando estaba presentando no me veían las manos, pero eh, mientras presentaba movía las manos y tontamente porque sabía que no me estaban viendo, pero bueno, básicamente la coordinación especular es esta, ¿no? Cuando las dos personas se mueven, te fijas, y se acerca uno, se acerca el otro, te acerca, como un espejo. La coordinación complementaria es esta, ¿no? Y cuando uno se aleja, el otro se acerca y viceversa, ¿ya? Que no es lo que hace un espejo. Bueno, lo que puedo decir ahora, basado en los datos que nosotros tenemos, es que la coordinación especular, esta con espejo, aparece antes, es más espontánea, es menos difícil de que se produzca, digamos. O sea, si dos personas, incluso adultos, se ponen a hablar, va a aparecer este fenómeno. Y cuando hay una interacción fuertemente guiada por el afecto, le hace la relación madre-niño o padre-niño, en fin, o personas cercanas, amigos, va a aparecer fuertemente este componente de tipo especular, ¿ya? Por el otro lado, la coordinación de tipo complementaria requiere ciertas, en términos como teoría de la mente clásica, requiere una toma de perspectiva. Para que aparezca este tipo de coordinación, yo tengo básicamente seguir tu discurso, ¿ya? Tengo que ponerme en tu discurso. Entonces, si tú dices, bueno, yo iba, no sé, pues iba manejando y de repente abrí el vidrio y saqué la mano, yo iba manejando, bueno, este gesto, digamos, mi mano izquierda hace sentido si es que yo voy en este momento en un auto, ¿no? Pero si tú estás escuchando, Jaime, o cualquiera, me está escuchando a mí al frente, el auto tuyo, digamos, va al revés. Por lo tanto, tu movimiento, si es que estás siguiendo mi discurso, va a ser anatómico, ¿no? Entonces, de alguna manera, la coordinación anatómica tiene como requisito seguir el discurso de la otra persona. Y ahí entramos en el lenguaje. Probablemente uno pueda pesquisar en términos de aprendizaje del lenguaje este tipo de distinciones. Aunque muy probablemente las primeras, digamos, usos holofrásticos de las primeras palabras de los niños, estas palabras que expresan como grandes ideas, sean fundamentalmente desde la matriz afectiva. O sea, la coordinación más básica es siempre la coordinación especular y probablemente ese sea lo que aparezca nutridamente en las primeras palabras que los niños usan. Ahora, y eso me lleva al segundo punto, que son las diferencias individuales. Evidentemente aquí surge una hipótesis que nosotros no la hemos explorado, que es de tipo clínica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no, en qué circunstancias no aparece esto, ¿no? Lo que nosotros hemos, más bien por un asunto más bien práctico, hemos estudiado fundamentalmente adultos, ¿no? y niños, ¿no? Todos normotípicos. Entonces, no podría, salvo especular, digamos, de qué podría pasar con poblaciones clínicas distintas en las cuales justamente lo que está
en déficit son el contacto afectivo, ¿no? Y probablemente la hipótesis es que en esas poblaciones clínicas tú vas a tener o una cierta merma en este tipo de contactos muy básicos, muy fundamentales, que son las coordinaciones de tipo especular. Básicamente porque una coordinación de tipo especular requiere solamente contacto afectivo, nada más. Y ya se produce, ¿no? Solo el hecho de sentir con el otro ya te mueve, en el fondo como la música, tú te empiezas a mover especularmente con el otro. Claro, y en el fondo, si tú lo piensas, como estos son marcadores que emergen temprano en el desarrollo, si uno los puede conectar con diferencias individuales, incluso en la adquisición del lenguaje, tú podrías tener marcadores tempranos también de psicopatología, de, no sé, desórdenes del lenguaje. O sea, hay una línea ahí de desarrollo, creo yo, súper potente, la verdad. Así que no, excelente. Claro. Y que por otro lado es muy, comillas, barato o fácil de implementar. En el fondo, basta tener una buena cámara, un buen ojo incluso, Claro. de ver cómo los niñitos se están coordinando frente a ciertos estímulos y ya te haces una idea. Ahora, es importante igual hacer al tiro la advertencia o la salvedad de que probablemente ustedes conocen una vasta línea de investigación que son los llamados estudios de imitación. Esos estudios de imitación son por definición artificiales. En el fondo tú como adulto te pones y haces un estudio con un poco lo que hacen los test neurológicos. Entonces tú le dices al niño, haz lo que yo hago. Entonces te toca aquí, te toca acá, ¿no? Y ves si es que el movimiento imitativo es ipsio o contralateral. Ese tipo de coordinaciones son muy sensibles a la capacidad de los niños para seguir instrucciones. El tipo de fenómenos que nosotros estudiamos nos funcionan así porque son espontáneos. En el fondo, esto está basado básicamente en que tú le cuentas un cuento al niño y tú ves cómo el niño te va siguiendo. Entonces el cuento es, no, fui con mi mamá, entonces fuimos qué sé yo, al supermercado y está el pasillo de no sé qué, el pasillo de los juguetes, y yo fui hacia allá y después fui al pan, ¿no? Ese tipo de movimiento donde tú le estás contando un cuento natural o cuasi natural al niño. Y es ahí donde aparecen estos fenómenos. Digo esto porque un poco subrayando la conclusión de la presentación, una cosa son las macrocoordinaciones artificiales, ¿ya? Que informan de ciertas cosas, pero otra cosa distinta es este tipo de microcoordinaciones en circunstancias de conversación natural. Genial. Genial. Sí, esto es algo interesante trabajo. Aquí está Ana, Ana, no sé si te acuerdas de mí. Ana trabaja en el tema de interacciones, pero súper Pati, experta con Ana la... Patricia, Sí, hola, ¿cómo estás? ¿y cómo olvidarte? Sí, sí, gracias. No sé si es bueno o ¿Cómo malo. estás? Bueno, es bueno, es bueno. Sí, gracias. Me llegó la invitación por un enlace al correo y me pareció muy interesante el título y de lo que ibas a hablar. Entonces, por eso estaba escuchando. Y efectivamente, había estado estudiando bastante el tema de la sincronía en las personas, sobre todo cuando hay un vínculo cercano como el de pareja. Pero a nivel afectivo. En algún momento quise trabajar con la sincronía que puede generarse en una diada con el tono cardiovagal, pero definitivamente excedía mis posibilidades instrumentales de poder realizarlo. Así es que lo trasladé a algo un poquito más accesible, que era la parte emocional. Y lo que tú señalabas, la verdad es que guarda bastante coherencia, bastante similitud con los reportes que hay de la sincronía, la corregulación, creo que se llama mimicry, una cosa así, no sé cómo se usa en español, es como más que mímica, Sí. también, pero a nivel afectivo. Entonces, ahora, a nivel afectivo, lo que las interpretaciones teóricas que surgen al respecto es que
las parejas o las personas en una relación cercana, madre-hijo, qué sé yo, genera una interdependencia. Y esa interdependencia se manifiesta justamente por estar sincronizados, no necesariamente como espejo, como señalabas, pero que el sentido de esto era de alguna manera ahorrar recursos, desde recursos metabólicos, porque de alguna manera ya se anticipa la respuesta, el movimiento, la emoción en el otro y no tiene que partir de cero, como cuando dos personas se conocen por primera vez y empiezan a calibrarse emocionalmente para ver cómo es el otro, cómo me voy yo ajustando. En las personas que se conocen ya esto viene dado y ahorra muchos recursos, no solamente fisiológicos, sino también emocionales, cognitivos, etc. Yo quería saber si en este caso también, en los estudiosos de estos movimientos a nivel físico, si hay alguna interpretación o explicación de qué es lo que pasa allí, que las personas suelen sintonizarse. No sé si desde una perspectiva biológica, evolutiva o algo así. Mira, fundamentalmente yo te diría, hay dos grandes teorías en competencia, digamos. En realidad le estoy poniendo mucho porque una de ellas es ostensiblemente mejor que la otra. No sé si hay una competencia real, pero cumplo con dar el paisaje completo. Una son las teorías cognitivas o herederas de la interpretación cognitiva, y es básicamente que tú haces una simulación en tu propio cuerpo de lo que está haciendo el otro como un medio subsidiario para generar una comprensión de qué es lo que está pensando, qué es lo que está queriendo decir el otro. O sea, en otras palabras, en simple sería como que yo me coordino contigo para poder entenderte. Es una precondición de la comprensión. Es un poco una tradición que viene en parte empujada por las neuronas de espejo, en parte, pero no solo, también tiene que ver como con la tradición más cognitiva clásica. El problema que tiene esa interpretación es que hay muchas coordinaciones que son simultáneas, e incluso otras que son anticipatorias. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hice yo para moverme junto contigo al mismo tiempo? Entonces no tiene mucho sentido, digamos, es difícil entenderlo. La otra gran teoría, que es como yo diría que es la que ha ganado más aceptación en general, es la teoría de sistemas complejos, que es básicamente un enfoque distinto que decir, mira, lo que sucede a veces es que cuando hay dos personas que están hablando, en ciertas circunstancias se genera una tercera entidad, un tercer sistema, ¿no? Y ese sistema no es dependiente del uno, no es dependiente del otro, sino que es mayor que la suma de las dos partes, y ese es un acoplamiento, ¿no? Y cuando está ese acoplamiento hay una sinergia entre las dos cosas, y lo que manda el movimiento es, por así decirlo, la sinergia, ¿no? Es como una especie de nueva entidad, por así decirlo, cuando hay dos personas que están. El problema que tiene bueno, voy a decir las ventajas. La gran ventaja que tiene es que tú superas el individualismo, superas el cognitivismo y te abres a entender fenómenos como la simultaneidad, otras cosas. El problema es que no ofrece una visión abierta al tema de los afectos, por ejemplo, que tú mencionaste, Ana. O sea, en el fondo, en estricto rigor, el afecto aquí no cumple rol alguno, digamos. En el fondo básicamente porque no cabe dentro de la teoría, no es una teoría que está construida específicamente para atender interacciones humanas, es una teoría que está construida para atender cualquier tipo de interacción entre cualquier sistema, físico o humano o animal o el que sea, digamos, ¿no? Entonces, si a uno le importa, en general a los psicólogos tiende importando el tema de los afectos, probablemente te va a quedar en algún punto corta con la teoría de los sistemas complejos porque le falta la cuarta pata a la mesa, digamos, ¿no? Es como Claro, que, el corazón. claro, le falta literalmente el corazón en este caso. Y entonces, en general, yo diría sí, uno tiene que transitar como con las
enfoques teóricos que hay hacia una aproximación que tenga como esa cuarta pata, ¿no? Esa apertura a que el fenómeno de la afectividad sí es del fenómeno que estamos hablando. O sea, pues hasta el momento estamos hablando de coordinación, y coordinación es conducta. Pero no es cualquier conducta. No es una conducta pensada, no es deliberada, sino que ocurre, emerge espontáneamente, como dicen la gente de sistemas complejos, pero emerge en ciertas condiciones. O sea, cuando hay dos personas, no necesariamente aparecen este tipo de coordinaciones. O sea, no es por el hecho que hayan dos humanos, cuerpos físicos, interactuando, que va a aparecer esta coordinación, sino que en cierta cualidad de interaccional aparecen mucho más predominantemente, y cuando tú entras en esa dimensión te vas a encontrar con el tema del vínculo afectivo, ¿no? Que en el fondo no es irrelevante la naturaleza del vínculo para la observación de qué tipo de si aparece o no y qué tipo, ¿no? de coordinación. Súper. ¿Más preguntas? Sí, yo quería hacer una Ujú. pregunta. Estoy pensando en grupos. Supongo que te lo han preguntado antes. Estoy pensando en grupos en el contexto de la colaboración, y a partir de lo que comentaste se me ocurre, pero no sé, no lo conozco, por eso me interesa preguntarlo acá, una especie de como movimiento de las coordinaciones y de los tipos de coordinaciones, porque supongo que cuando el grupo encuentra un objetivo común o está en el descubrimiento de este objetivo común, ocurriría la coordinación más especular, ¿cierto? Más asociada a las emociones, como esta especie de aglutinante que es encontrar un objetivo común y la idea de lograrlo junto con otros. Pero luego, cuando llega el momento en la colaboración en que las personas efectivamente deben coordinar sus acciones, no tienen que estar haciendo todos lo mismo, tienen que hacer cosas diferentes para que la colaboración funcione, ¿cierto? Y cumpla su cometido. Entonces, se me ocurre que ahí debe haber otro tipo de coordinaciones, más bien probablemente anatómicas, qué sé yo. Entonces, la pregunta sería, si es que se ha hecho en grupos, esa es como la pregunta quizás más metodológica, en el fondo, cómo lo hacemos ahí, cómo capturamos las coordinaciones de un grupo, cómo las pongo en la juguera estadística para poder representarlas, ¿cierto? Y por otra, la pregunta teórica, si es que existe esto de comprender cómo funcionan las microcoordinaciones en el contexto de la colaboración, digamos, en el largo plazo, en colaboraciones como reales, en el fondo, como espontáneas. Sí, no me la han hecho, Pilar, la pregunta, por si acaso, ¿no? No me la han hecho esa pregunta. En general hay menos, mucho menos. ¿Por qué razón? Por una complejidad de tipo práctica, ¿no? O sea, cómo meter a cuatro más personas en un laboratorio. En fin, es como que es suficiente complejidad tener dos personas como viéndose, como para pensar en... Ahora, hasta donde yo he visto y leído, hay como... hay que tener cuidado un poco con el tema de la meta y el tipo de grupo, porque una cosa son estas interacciones cotidianas familiares, digámoslo así, o de amistad, donde en el fondo tú no hablas por alguna razón particular. No hablas para algo. De repente tenés que coordinar, qué sé yo, quién lava la loza o quién saca la basura. Está bien. Pero en general tú, a nivel familiar, tú no estás en un setting socialmente definido como con un objetivo que es exógeno a cada uno de nosotros, como es, por ejemplo, una organización, ¿no? Si estoy trabajando en un banco, en una organización, me toca sentar con un tipo que no conozco y tenemos que coordinarnos, pero el fin es distinto. Entonces, esa es una distinción súper importante, que apunta a esa distinción clásica en sociología entre la sociedad y la comunidad, que probablemente la han escuchado, ¿no?
Los grupos comunitarios, en el fondo naturales, espontáneos, como tribus, clanes, familias, etcétera, no hay una meta objetiva necesariamente. En cambio, los grupos sociales, por definición, sí. O sea, los grupos sociales son gente que no se conoce, desconocidos, y son puestos juntos. Ustedes tienen que llevar el barco para allá o chutear la pelota para allá, ¿no? En ese segundo caso, yo diría, claro, hay un proceso de coordinación mucho más intelectual y menos probablemente afectivo como en el otro caso, ¿no? El segundo punto que es importante observarlo es que hay progresivamente una diferenciación entre la coordinación y la colaboración, entendiendo por esta última una especie de coordinación con un cierto objetivo, como una performance, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, qué sé yo, hacer una tarjeta bonita para regalársela a no sé quién, o estamos compitiendo nosotros tres, somos un equipo y al otro lado de la pantalla hay no sé qué otro equipo, entonces, ¿ya? En ese caso hay una colaboración con un objetivo y hay una performance asociada a ese objetivo. Bueno, lo que estudios súper recientes muestran es que uno tiene una intuición que no siempre es correcta, y es que uno tiene la intuición de que cuando tú estás colaborando en buena onda con otra persona van a aparecer estas coordinaciones, y cuando estás compitiendo con la otra persona, por ejemplo, colaboración, competencia, no van a aparecer estas coordinaciones. Bueno, lo que muestra la evidencia es que hay coordinaciones en los dos casos. Y eso es bien interesante. O sea, uno no tiene por qué presuponer que coordinación igual buena onda y no coordinación significa mala onda, o relaciones, qué sé yo, jefe subordinado, cosas de ese tipo. Sino que también una relación de competencia o de donde tú estás como de alguna manera en una relación de tensión con otra persona, también puede llegar a ser muy fructífera en coordinaciones. Dicho de otra manera, la coordinación atraviesa los tipos o naturalezas de interacciones humanas, y más bien lo que uno observa es que el tipo de coordinación es distinto, ¿no? Y ahí es donde entran este tipo de distinciones como las que estamos haciendo entre especular y anatómica, etc. O sea, las coordinaciones son distintas, pero existen. Entonces, no necesariamente la coordinación está relacionada con una mejor o peor performance, por ejemplo, ¿no? Hola, yo tengo más un comentario, no sé cómo hacer la pregunta, pero algo que me quedó dando vuelta también de lo que dijo Jaime, Ajá. de respecto al lenguaje y también más como el rol mediador, el rol que ocupa el lenguaje para esta sincronía, porque los ejemplos que tú pusiste de tus investigaciones eran que se proponía una conversación, algo verbal, ¿verdad? Pero estoy pensando en los niños preverbales, ¿verdad? O en las comunicaciones donde, no sé, por ejemplo, se pone dos personas y se escuchan una melodía en conjunto, o hay un evento que tienen que ver, cómo también se da ahí la coordinación, y pensando también yo trabajo con niños más pequeños, entonces pensando también cómo se da esta coordinación que a veces uno piensa que es como más guiada por el adulto, por ejemplo, no sé, cuando mecemos a un bebé, o cuando tratamos de calmarlo, o cuando jugamos, como que y cómo eso se lleva también al concepto de corregulación, o de ayudarle o enseñarle, no sé si se puede enseñar porque es algo que es bastante innato, pero hacerlo como más experto en este proceso de coordinación, y todo eso con el lenguaje. No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo, si tiene algún comentario con eso. O sea, completamente, tiene mucho sentido, Daniela. Un poco va por lo menos en el sentido en que yo entendí la pregunta de Jaime, y es que lo que este tipo de investigaciones muestra indirectamente es que no hay que esperar la aparición del lenguaje para que aparezcan este tipo de coordinaciones, y que evidentemente son precedentes. Lo que probablemente suceda es que en la medida en que va interviniendo una cierta complejidad de abstracción a través vía lenguaje,
el tipo de coordinación se hace un poco más guiada por el discurso, más que por la situación concreta en la que se está viviendo. Pero evidentemente, si es que no está esta matriz de cosentir entre la mamá y la guagua, que es donde nacen las primeras interacciones, y esas interacciones son fuertemente coordinadas, ¿no? Son intensamente coordinativas, y no solo acción-reacción, no es solo que la guaguita reacciona a la mamá, sino que la mamá está, bueno, el mother race es eso, ¿no? Como exagera, abre la boca, imita a la guagua. En el fondo no es simplemente que la guagua es una tabula rasa que está recibiendo y imitando los movimientos de la mamá. No, o sea, esto es una fortísima interacción y como dices tú, una corregulación. em, y a través de ese tipo de acoplamientos como de sentido común, ¿no? De cosentir, es que va la mamá o el papá van de alguna manera generando un espacio intersubjetivo que probablemente sea la matriz sobre la cual se va a construir después el aprendizaje lingüístico, ¿no? Ahora, todo esto que yo digo en reacción a las preguntas de ustedes es especulación nada más, digamos. O sea, yo no he hecho investigación específica sobre este tema de aprendizaje del lenguaje con esta matriz, pero hace mucho sentido verlo de esa manera, ¿no? Sí, y agregar nomás ahí también pensando en lo que decía Jaime, uniendo lo que tú dices, el tema de cómo también incorporar esto para pensar las trayectorias de las personas. Eso, por ejemplo, yo estudio sincronía desde otro punto de vista más bien conductual y afectivo y en las relaciones madre-hijo, padre-hijo. Y cómo hay estudios muestran que las madres que están muy deprimidas, la sincronía que se logra en realidad podría incluso ser negativa para el niño porque él se sincroniza hacia un afecto negativo, ¿verdad? Estoy pensando en las madres también, o padres que son menos estudiados, que también con depresiones severas también sus movimientos se ven alterados, ¿verdad? Hay como más lentitud o menos movimiento, y cómo todo eso también puede generar una como, no sé, como programación para un tipo distinto de coordinación en el futuro. Mm, mm. Claro, claro, sí. Ahora, sí, digamos que lo que hace mucho sentido pensar e hipotetizar es como que la naturaleza de los tipos de movimiento y por lo tanto de coordinación cambia, ¿no? Como a través del tiempo y probablemente con diferencias individuales. Ahora, lo que igual quiero enfatizar es que, y esto un poco por lo que hemos visto sistemáticamente a través de estos últimos años, es esta coordinación basal, esta microcoordinación basal, es virtualmente inapagable. O sea, tú realmente le puedes decir a la persona, mira, el loco que está al frente no le creáis nada porque es un chamullento y no te va a decir, o te va a intentar vender algo, no sé qué, no le creáis nada. Igual la persona se coordina, digamos, ¿no? Es como que no. Es básicamente la idea fundamental es que si es humano, Mm. yo me voy a coordinar. Eh, lo quiera o no, lo prevenga o no, te fijas, como que no puedo evitar conectarme con la vitalidad de la otra persona. Aun cuando no le crea, a lo mejor yo no le creo, qué sé yo, pero igual si tú miras su gráfico va a haber como una especie de nivel basal de coordinación. O sea, más que es imposible no comunicar, es imposible no coordinarse. Claro, exacto, claro, claro. Ahí tiene el título para tu libro, profesor. Está bueno ese, claro. Sí. Sí. Ay, yo quería preguntar algo muy desde la ignorancia. Este tipo de coordinación se ha estudiado, supongo que en los animales, ¿cierto? Sí, pues uno ve las bandadas, uno ve los delfines, uno ve que hay una coordinación perfecta. ¿Hay algo que se tome también de eso como seres biológicos al respecto con los seres humanos? Claro, hay en el campo como de interacción, sobre todo como humanos con primates superiores, como comunicación con estos equipos que han intentado enseñarle lenguaje, por ejemplo, a los
chimpancés, qué sé yo, orangutanes, que son como los primates más cercanos a nosotros. Em, Hay, claro, hay reportes que son normalmente como estudios de caso, ¿no? Porque no son N muy grandes, digamos, felizmente, por ello, digo. Em, y claro, ahí tú puedes ver que este tipo de fenómenos ocurren, que los chimpancés sí se coordinan también, ¿no? Entre sí y con humanos. De alguna manera el estudio famoso ese de Rizzolatti de la neurona espejo, lo que, claro, es un poco invasivo y probablemente hoy en día un poco cuestionable desde un punto de vista ético, pero lo que hacen es evidenciar eso, en el fondo, como los chimpancés tienen esta capacidad también, y esto tiene que ver un poco con la pregunta de Daniela, cuando tú te vas a este nivel de proto o prelingüístico o no lingüístico de frentón, ¿no? Ya sea como con guaguitas o con primates superiores, igual te encuentras con este tipo de coordinación. Igual, se coordinan, se mueven en conjunto, ¿no? Y probablemente no de la manera humana, pero sí te encuentras con este tipo de, de fenómenos. Esto me lleva, aprovecho tu pregunta, Ana, algo que no dejé de decir con la pregunta de Pilar. Respecto a la cosa de la metodología, ¿no? Que, em, claro, nosotros específicamente ahí en el laboratorio nuestro lo hacemos con cámaras ópticas, pero tú podrías hacerlo hoy en día con otras tecnologías que son mucho más baratas. Digo, no es que sea fácil, ¿ah? No es que llegar y hacerlo y papaya, no. Pero se puede hacer, no es algo tan cuesta arriba pensar en situaciones en las cuales tú tienes una buena cámara y haces análisis automatizado de los píxeles de las imágenes de la cámara. Eso se hace hoy en día. Y hay software abierto que se puede hacer. Es pega, hay que aprenderlo, pero se puede hacer y es muy barato, digamos. Y de ahí tú podrías, por ejemplo, capturar dinámicas grupales, ¿no? O sea, tú, si tienes una buena cámara y captas, qué sé yo, 4, 5 o 6 personas, tú podrías eventualmente segmentar por cuadrante la imagen y calcular, hacer un análisis de o recurrencia cruzada, que es muy parecido al que hacemos nosotros, con los distintos cuadrantes. Entonces tú puedes ver cómo las distintas personas se coordinan con bastante precisión, ¿eh? Estos son análisis como si tú quieres un poco tosco, porque son como tipo Minecraft, por así decirlo, en el sentido que no son imágenes, sino que son como píxeles nomás. Pero son muy precisos y sobre todo muy baratos, ¿no? O sea, necesitas una cámara, básicamente, ¿no? Y bueno, y harto tiempo para procesar, qué sé yo, y claro, hay un costo que pagar pero para quien le interese es algo que se puede hacer. Recuerden además, desde el punto de vista histórico, que estos estudios interaccionales nacen cuando las cámaras salen de Hollywood, digamos, salen del espacio, y esto pasó recientemente, en los años 70, digo recientemente en la historia, digamos. Es cuando Bateson empieza a estudiar dinámicas familiares. En esa época aparece, digamos, que el uso de las cámaras para... Y ahí donde aparece, por ejemplo, las citas que yo les daba de Kendon, por ejemplo, que parece que las personas se coordinan, te fijas que mientras el otro estaba hablando, la otra persona está asintiendo con la cabeza. Detalles que solo se pueden ver, digamos, cuando tú tienes una cámara. Entonces, y hoy en día, evidentemente, las cámaras son más chicos que esto, digamos, mucho más chicos, una cámara mucho mejor que esas cosas grandes que habían antes. Entonces uno puede tener, hacer uso, digamos, de la tecnología contemporánea para hacer cosas más originales que las que hacía Bateson, por ejemplo, ¿no? Como, Bueno, súper. Profesor, muchas gracias. Ya estamos en la hora. Súper entretenida tu presentación. La verdad es que da para discutir de otros temas. qué bueno, esa es la idea. Y aparecen ahí ideas al tiro de posibles investigaciones, temas que desarrollar en el futuro. Bueno, ahí
esperemos que de eso algo surge, ¿verdad? Porque se ve súper interesante, como una línea ahí muy, muy relevante para explorar, tanto en psicología básica como en psicología del desarrollo y psicopatología del desarrollo también, como hablamos un ratito. Claro, claro. Así que, Carlos, muchas gracias. La verdad es que, como siempre, muy interesante estar actualizado tus presentaciones y tus temáticas, de tu trabajo de laboratorio y obviamente tu perspectiva, ¿no es cierto?, de la disciplina en general. Así que, nada, pues nos veremos el próximo año, espero. Muy bien, pues aquí estaremos. En otro momento. Que estén súper bien. Que estén muy Gracias bien. a todas y todos Chao, por venir. gracias. Muy Adiós, bien, gracias. gracias, Chao, Jackie. chao. Bien. De nada. Chao. Nos vemos.